Hola a todos, Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela dominical donde vamos a estar escudriñando un poco la palabra de Dios. Hoy vamos a comenzar con la carta enviada a la iglesia en Sardis, así que si estás listo, agarra lápiz y papel y prepárate para el estudio de hoy. Sardis era una ciudad que se encontraba a 35 kilómetros al sureste de Tiatira y unos 80 kilómetros al noreste de Filadelfia. Era la capital del reino de Lidia hasta que los romanos la conquistaron. Sin embargo, un fuerte terremoto en el año 17 después de Cristo destruyó la ciudad, igual que ocurrió con la ciudad de Filadelfia. Esta ciudad entonces fue reconstruida por el emperador Tiberio, sin embargo su gloria anterior no la pudo recuperar y al momento en que Juan está escribiendo esta carta, esta ciudad se encuentra en decadencia al igual que su estado espiritual. Pero aún así era una ciudad rica porque se encontraba en la convergencia de varias rutas comerciales. Sardis y el dinero iban de la mano. De hecho, el dinero fácil era muy famoso en esa ciudad. Es importante destacar que las primeras monedas que se conocen fueron acuñadas en esta ciudad en los días de Croesus. Entonces podríamos decir que Sardis es una ciudad que marca el inicio del dinero moderno. Además era una ciudad que tenía una industria textil muy poderosa. De hecho, el arte de teñir la lana se creó en esa ciudad. Como dije anteriormente, en el año 17 después de Cristo fue destruida por un gran terremoto y el emperador Tiberio la reconstruyó y es por ello que Sardis tuvo una especial devoción hacia este emperador. En Sardis había un tremendo templo dedicado a la diosa Cibeles, que también era conocida como Artemis o Diana, y por lo general las figuras la representaban como una mujer sentada en un trono con uno o dos leones a su costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo en la cual se convirtió en su amante. Este hijo, en un arranque de celos, se castra a sí mismo y muere, y esta diosa entonces logra resucitarlo. Es por ello que los romanos le daban el poder a esta diosa de resucitar a los muertos. Es por eso que los griegos adoraban a esta diosa como la madre de los dioses, la salvadora que escucha las oraciones y la que está accesible a todos. En Roma también se encontraba un templo dedicado a esta diosa Cibeles, y cuando surge la iglesia papal se construyen sobre las ruinas de este templo la basílica que se conoce, la basílica de Santa María Maggiore, que fue dedicada a la Madre de Dios. Según la escritura, la iglesia de Sardis estaba muerta a pesar de que tenía nombre de que vivía. Esto, según los protestantes y los dispensacionalistas, se refería al estado espiritual en que se encontraban estas comunidades cristianas, ya que al estar muertos bíblicamente significaba vivir o estar en apostasía. Es por ello que, como vemos en la palabra en Hechos 19, en Éfeso empezó un avivamiento espiritual que se esparció por toda Asia Menor, incluyendo esta iglesia en Sardis. Es por ello que este avivamiento inicial no fue aprovechado por Sardis porque ya no pudieron seguir avanzando. Era como una planta que dejó de crecer y se empezó a marchitar. Ellos sencillamente se quedaron en el pasado sin sembrar para el futuro. La iglesia de Sardis no tuvo ningún enemigo externo ni sufrió ninguna persecución. Es más, ni siquiera dice que hubo una corrupción interna como hubo en las iglesias de Pérgamo o Tiatira. Sin embargo, esta iglesia hacía obras, pero las obras que hacían eran para impresionar a la gente y no lo hacían para agradar a Dios. Proféticamente, esta iglesia representa a la época de la iglesia reformada que se inicia en 1521 y termina en 1750, encabezada por un monje llamado Martín Lutero. Por ello que dejamos en claro que proféticamente representa a la iglesia de la Reforma Protestante. Al igual que en la carta de Tiatira, el Señor hace una distinción entre salvos y no salvos. El catolicismo lamentablemente era y es la religión de algo más, porque es Jesús más María, la salvación más obras. Entonces Lutero, cuando se inicia este proceso de reforma, lo hacen para buscar la verdad, lo hacen porque están descontentos por la manera como se estaba llevando la iglesia cristiana debido a todas esas cargas espirituales que estaba añadiendo esta iglesia católica. El llamado de la reforma se resume en sus 5 solas, que son sola escritura, que es solo por medio de la escritura; sola fide, que es solo por la fe Dios salva; sola gracia, que es solo por la gracia; solus Christus o solo Cristo, que es solo Cristo o solo a través de Cristo; y soli Deo gloria, que es la gloria solo para Dios. Si bien algunos comentaristas coinciden en que Sardis puede significar el sol, el consenso general es que el significado de Sardis es los remanentes o los escapados. Así que vamos a empezar a estudiar la estructura de esta carta, que comienza el capítulo 3 de Apocalipsis. En su versículo 1, en la segunda parte, se encuentra el título y dice de la siguiente forma: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice
dice esto. En este libro vamos a ver una repetición constante del número 7 porque representa la plenitud en la Biblia. Esto quiere decir que el Señor tiene la plenitud del Espíritu de Dios, así como la plenitud de la iglesia. El título comienza diciendo el que tiene los 7 Espíritus de Dios, lo que quiere decir que Jesús tiene la plenitud del Espíritu de Dios en sí mismo, así como también la plenitud del Espíritu Santo para dárselo a las iglesias. Anteriormente, cuando estábamos estudiando el capítulo 1, me refería a Isaías 11:2 para hablar de los 7 Espíritus de Dios. Sin embargo, esta es una sola de las interpretaciones que existen al respecto de los 7 espíritus, ya que no podemos ser dogmáticos ante esto, porque los 7 espíritus en el contexto del Apocalipsis no están identificados específicamente. Las otras interpretaciones que hay al respecto sobre los 7 espíritus de Dios son, primero, que estos 7 espíritus representan realmente al Espíritu Santo y se usa el número 7 por significar el número de la percepción. Y segundo, la otra interpretación que hay es que estos 7 espíritus representan a 7 seres angelicales, ya sean querubines o serafines. Sea como sea, le invito hoy a escudriñar la palabra en los versículos que hemos dejado en pantalla para que usted también pueda estudiar y llegar a una conclusión al respecto. El título también nos dice, y las 7 estrellas. Sabemos por el capítulo 1, versículo 20 de Apocalipsis, que las estrellas representan a las iglesias y estas cartas son enviadas a los ángeles de esas iglesias, a los mensajeros. Sin embargo, estas cartas no son enviadas a un individuo, sino que a través de este ángel en esa iglesia es enviada a toda la comunidad. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La crítica comienza con una palabra que Jesús le ha dicho a todas las iglesias hasta ahora, que es yo conozco tus obras. Lo que no quiere decir es que ninguna obra está oculta ante los ojos de Jesús. Continúa diciendo que tiene nombre de que vives. Jesús sabía que la iglesia de Sardis tenía un nombre, es decir, tenía una reputación de que estaba viva. Todo estaba muy avivado allí. De hecho, si tú ibas a la ciudad de Sardis en este tiempo, todo era muy movido, todo era muy vivo y pareciera que allí no estuviese ocurriendo nada malo en realidad. Entonces Sardis no era una ciudad difunta tampoco, no era una ciudad que tenía un templo derruido o los miembros estaban dispersos o el pastor estaba listo para renunciar. Allí había muchas actividades, había muchos comités haciendo obras, etcétera, etcétera. Todo estaba muy vivo allí. Lo que pasa es que esa actividad se había convertido en algo muy rutinario porque estaba desprovisto del poder y de la presencia del Espíritu Santo. Continúa diciendo, y estás muerto. Entonces el Señor aquí lo que está viendo en la iglesia de Sardis era lo que realmente eran, porque Él puede escudriñar los corazones. Estar muy vivo, estar muy avivado, tener una reputación de hacer muchas actividades y muchas obras no es una garantía de tener una buena vida espiritual. Entonces el Señor sencillamente le estaba diciendo a ellos lo que eran, porque yo asumo que estas personas en Sardis consideran, bueno, estamos muy vivos y realmente esto es lo que el Señor quiere. Pero qué confrontación, qué duro es que el Señor te vea y te diga, mira, estás haciendo muchas cosas, pero espiritualmente estás muerto. Muerto significa que no hay lucha, no hay batalla, no hay persecución. No es que la iglesia de Sardis estuviera muriendo poco a poco, es que ya era un cadáver, ya había perdido la batalla y realmente allí no había mucho que hacer. El Señor no les está diciendo que tienen que hacerle frente a una persecución o que tienen que tener cuidado con las falsas doctrinas, porque esto no parecía un problema significativo para Sardis. Pero qué triste es que una iglesia esté muerta, porque una iglesia muerta sencillamente no es una amenaza para Satanás, y Satanás ni siquiera se va a molestar en atacar a una iglesia que está muerta porque ya ha perdido la batalla. La iglesia en Sardis sencillamente era un ejemplo de cristianismo inofensivo. Jesús le dijo a la mujer en el pozo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, en su búsqueda de la verdad, los protestantes habían perdido la conexión con el Espíritu Santo. Sencillamente se olvidaron de los susurros que el Espíritu Santo les había estado dando durante mucho tiempo. Cuando el gran despertar ocurre a finales de 1800 y a inicios de los años 1900, los dones del Espíritu Santo empiezan a emerger de nuevo, pero los protestantes rechazan esta idea, dando como consecuencia el nacimiento de dos movimientos muy importantes que son el pentecostal y el carismático, del cual hablaremos más adelante. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Comienza diciendo sé vigilante. Esta primera instrucción que hace Jesús a esta iglesia es para que ellos puedan examinar, para que ellos puedan corregir o fortalecer lo que ya tienen. La condición espiritual de esta iglesia era mala, sin embargo, todavía había alguna esperanza.
Espiritualmente habían cosas que podían ser fortalecidas. Sin embargo, el Señor no se había rendido con esta iglesia. Era tarde para la iglesia de Sardis, pero no era en realidad demasiado tarde. Así que si te sientes desanimado espiritualmente, Jesús te está diciendo hoy que no se ha rendido contigo, que todavía hay esperanza y que no es demasiado tarde. Así que anímate y fortalécete espiritualmente el día de hoy. Nosotros como cristianos debemos estar siempre vigilantes y alertas por nuestra vida espiritual. No vaya a ser que nos ocurra como Sardis, que fue atacada 2 veces, pero no porque fuera muy fácil de atacar, sino porque se confiaban demasiado debido a que Sardis estaba construida sobre un valle a 500 metros y rodeada por riscos en 3 de sus lados. Entonces esa confianza excesiva hizo que Sardis fuera atacada ese par de veces, y ese carácter histórico que tenía la ciudad era lo que reflejaba el estado espiritual de la iglesia en Sardis. Continúa diciendo: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Esto muestra que sus obras, a pesar de estar presentes, no estaban en la medida estándar de Dios. La presencia de obras no es suficiente para Dios, porque tiene que haber una intencionalidad en ella, tiene que haber un propósito real y genuino en cada obra que hace un cristiano. Ellas deben ser hechas con un corazón que muestre que queremos agradar primeramente al Padre y no a los hombres. La iglesia en Sardis hacía obras de todo tipo, pero nunca hacían nada completamente. Ellos empezaban haciendo obras, pero al final no realizaban absolutamente nada. En la iglesia reformada, cuando la Escuela Superior Alemana de Alto Criticismo invade sus seminarios con las teorías paganas sobre la real y verdadera autoría de la Biblia, y los mismos racionalistas modernos que ellos crearon diciendo que no existía milagros, realmente no hubo allí un discernimiento verdadero de la palabra que pudiera resistirse ante esas falsas doctrinas. Por lo tanto, el protestantismo primero rechazó al Espíritu Santo, pero luego perdió la conexión con la verdad, desenfocándolos completamente. Es por ello que este protestantismo, que al principio rompe con Roma, esa Roma papal, para poder buscar la verdad, hoy se está asociando nuevamente con ella mediante el ecumenismo, que es el movimiento que busca a unificar a todas las iglesias cristianas del mundo. Con esto me despido por el día de hoy, no sin antes invitándote a que nos conectemos nuevamente el miércoles a las 5 de la tarde para la segunda parte de este estudio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para que puedas estar al día con todo lo que subimos a través de esta red. Síguenos en Facebook e Instagram como Iglesia en Caracas Este 2. Todos los martes a las 5 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo nuestros servicios a través de Facebook Live. Y si vas a compartir algo de lo que tenemos en nuestras redes sociales, no olvides hacerlo con el hashtag La Iglesia Sigue Activa. Dios te bendiga y nos vemos el próximo miércoles.